Buenos días, ¿cómo han estado? El día de hoy vamos a tener nuestro estudio bíblico y es un estudio que quizá tú puedes decir, muchas veces lo hemos visto, y verdaderamente yo cuando empecé a escudriñarlo, dije eso. ¿Han oído hablar de la conversión de Pablo? Yo creo que muchas veces hemos oído hablar de la conversión de Pablo, pero de manera muy especial y de manera muy clara, en esta ocasión vamos a enfocarlo a uno de los personajes que actuaron en la conversión de Pablo. Y para esto yo quiero que vayamos a Hechos, al libro de Hechos, al capítulo número 9, y ahí vamos a ir escudriñando esta parte del escrito. La vamos a analizar, la vamos a revisar, vamos a sacar lo mejor que tiene esta palabra que Dios nos da, porque de eso mejor tú y yo vamos a poder recibir mucho de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si tú tienes ahí en tu Biblia ya Hechos capítulo 9, versículo 1, nos habla de esta manera. Dice, Saúl, ¿quién era Saúl? Pablo de Tarso. Entonces, Saulo dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta linda revelación que tú nos vas a dar acerca de este personaje tan importante que es Saulo, que es Pablo. Ayúdanos a poder ver de una manera clara cómo fue este llamado y cómo tú nos puedes ocupar como enviados para sanar a mucha gente que puede estar viviendo situaciones de dolor, de tristeza o de ansiedad. Ayúdanos a ser esos enviados y que muchas personas vuelvan al conocimiento de la palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vean nada más, hemos leído 2 versículos y en estos 2 versículos viene mucha, pero mucha información. Y mucha información que tú y yo debemos de poner en práctica en nuestro caminar y en nuestro vivir diario. Aquí tenemos a un Saulo que, ¿en qué condiciones iba este Saulo para buscar a la gente que caminaba con Jesús? De acuerdo a lo que tu Biblia dice, ¿cómo iba Saulo? ¿Qué respiraba? Respirando aún amenazas y muerte. ¿Contra quién? Contra los discípulos. Él era un perseguidor implacable. Y era un perseguidor porque él había sido un fariseo, era un hombre muy preparado, muy estudiado, conocía bien todo lo que era el Antiguo Testamento, conocía a los profetas, conocía la gente que había vivido de acuerdo a todo lo que el Antiguo Testamento dice. Y él, como un hombre que ahora lo podemos entender que era un hombre celoso, ¿no? Celoso de defender la palabra o el Antiguo Testamento, de defender todo lo que Dios había dejado escrito. Y él decía, yo voy a defender todo. Yo voy a defender y yo no voy a permitir que nada
se ha quitado de acuerdo al propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y decía, y si hay alguien que amenace la fe del Dios vivo y verdadero, yo voy a ir en contra de él. ¿Y por qué iba en contra de los cristianos? Porque a él no había sido revelado en su corazón quién era Jesús y el poder tan grande que Jesús tenía para salvar, para bendecir, para llevar prosperidad, sanidad al corazón de muchas personas. Pablo no lo sabía. Pablo lo único que sabía es que existían fariseos, que existían sacerdotes y que ellos eran los enviados de parte de Dios aquí a la tierra. Pero no había sido revelado en su corazón de Pablo este Jesús. Por eso era ese perseguidor. Y fíjate nada más de qué manera era el celo que tenía por la religión hebrea, que dice que Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, ¿a quién crees que fue? Al sumo sacerdote. Y tú has de pensar, bueno, fue con el sumo sacerdote y el sumo sacerdote lo calmó, lo tranquilizó. El sumo sacerdote, como una persona muy linda, le dijo, no, Saulo, a ver, no te enojes contra los cristianos, estate en calma, estate en paz. Casi la gente cuando busca un sacerdote, ¿a qué va? ¿A qué? Pero hoy nos vamos a dar cuenta que no todos los sacerdotes son así. Ve nada más a qué fue con el sumo sacerdote. ¿Qué dice ahí? Dice que fue con el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Le dijo, a ver, mira, yo soy Saulo, el perseguidor de los cristianos, y tú eres el sumo sacerdote, tú eres la máxima autoridad espiritual en toda esta comunidad de Damasco. Dame cartas que me autoricen a entrar a las sinagogas. Y cuando yo entre a las sinagogas de Damasco, si hallo algunos hombres o mujeres de este, ¿cómo dice? Camino. ¿Y con qué C está escrito? Con C mayúscula. Si está la palabra camino escrita con C mayúscula, se refiere a Jesús. Dice, y si encuentro hombres y mujeres de este camino, del camino de Jesús, los voy a traer presos a Jerusalén. Y si se me resisten, hasta los mato, todos ellos. Ve nada más. Por eso nos dice aquí la Escritura que respiraba incluso muerte contra los discípulos. Era un hombre que estaba muy enojado, que vivía en un constante enojo. Y dice aquí que el sumo sacerdote, ¿qué fue lo que hizo? En lugar de ponerlo en paz, en lugar de tranquilizarlo, le dijo, ándale, ahí están las cartas, y ve y aprende a todos los que quieres. Y sigue respirando esa muerte, ese celo que tú tienes. Y ahí va. En el versículo número 3, dice, mas yendo por el camino, aquí ya está con C minúscula, aquí nos habla del camino por donde cruzaba la gente. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Una luz que venía del cielo. ¿Sabes qué? Dios siempre va a ser tan oportuno en tu vida y en mi vida, que cuando estamos a punto de vivir situaciones complejas, situaciones difíciles, Dios va a estar ahí, muy cerca de ti, de mí. Dios va a estar queriéndonos levantar, queriéndonos ayudar a seguir el camino que tenemos, que Dios va a estar protegiéndonos, cuidándonos, porque dice aquí que cuando iba en el camino le rodeó un resplandor. Le rodeó ese resplandor y dice aquí, versículo 4, cayendo en tierra oyó una voz que le decía, se cayó del caballo
Él, después de ser un excelente jinete, se cae del caballo por el resplandor ese tan grande, y un resplandor que venía del cielo. El cuidado que Dios le tenía a esta ciudad de Damasco era impresionante. Así como el cuidado que Dios tiene para ti en tu vivir y en tu caminar diario. Que aún la gente que respira amenazas contra ti o contra mí, esa gente va a ser detenida por Dios. Dios los va a detener. Y si es necesario, Dios hasta los va a hacer un lado. Porque Dios lo que quiere es que tú y yo podamos vivir quieta y reposadamente. Que tú y yo podamos vivir de acuerdo al plan de vida eterna que tenemos desde que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Desde que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ese plan de vida eterna que tenemos, Dios no quiere que se nos quite. Dios quiere que vayamos a ese camino, a esa verdad y a esa vida. Y como aquí se menciona, fíjate nada más en esta parte de la Escritura. Dice que cayó a tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oyó una voz. ¿Qué voz habrá sido? Pues la de Jesús. Porque Jesús ya estaba en la presencia del Padre en ese momento. Y oyó la voz de Jesús y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Por primera vez, Pablo se encontraba con Jesús. Y ve la manera en que le habla y la manera en que le dice aquí: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él, a estas alturas, a este momento, Pablo no estaba ciego todavía. Pablo estaba viendo lo que ocurría, vio el resplandor, vio cómo cayó y escuchó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él diciéndole: ¿quién eres? ¿Quién es el que me está hablando? Él estaba deslumbrado por esa luz tan intensa. Y el Señor Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué tan difícil sería que te ponen 4 alfileres y te dicen: a ver, darles un coscorrón a los alfileres? ¿Sí les pegarías? Pues no. Y eso significa ese dicho. Dura cosa es dar coces, o sea, coscorrones, sobre el aguijón. Pues el único que sería lastimado, ¿quién sería? Mismo Pablo, o sea, misma tu mano. Y lo mismo Dios nos dice a ti y a mí. ¿Cuántas ocasiones nos dicen, nos piden, nos suplican: no dejes de congregarte, ve, congrégate? Es importante que tú y yo recibamos juntos de Dios. Tráete a los hijos, tráete a los nietos, vamos a llevarlos al conocimiento de la palabra. Y en lugar de llevarlos al conocimiento de la palabra, ¿sabes dónde están los que no vienen? Dándole cosas al aguijón, pegándose en sí mismos. Por eso no pueden vivir de una manera linda, de una manera preciosa, descubriendo que el vivir diario es hermoso. Hay cosas lindas en el vivir diario, pero cuando estamos apartados del Señor, no lo vemos. Y nos parece que todo lo que vivimos es mal, que todo lo que vivimos es difícil. Y llegamos a tener pensamientos de decir: ay, es que de verdad que el vivir es terrible. El vivir es muy malo. El vivir es tan difícil en esta tierra que no encuentro cómo salir adelante. Y la gente está desesperada porque ¿qué es lo que está haciendo? Pegándose contra los aguijones. Pegándose contra los aguijones. En lugar de salir adelante, se complica y se complica y se complica el vivir diario cada día. ¿Y qué más encontramos aquí?
En el versículo 6, ven lo que dice el versículo 6. Él, ¿a quién se refiere? A Pablo. Él, temblando y temeroso. ¿Quién estaba temblando y temeroso? Aquel hombre rudo, aquel hombre grandote, aquel hombre que era implacable y que lo único que buscaba es acabar con todos los seguidores del camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Ese hombre imponente, ese hombre que decía: yo soy fariseo de fariseos, yo soy aquel hombre que de nacionalidad romana, aunque soy judío, yo tengo la nacionalidad romana. Y ahora lo vemos que él no iba solo. ¿Quién iba con este Saulo ahí? Iba todo un equipo de soldados precisamente para aprender a todos los que encontraba. Y ese malote dice que ahora estaba temblando y temeroso. Y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Este era algo tan especial. Pablo todavía no estaba ciego a estas alturas. Pablo todavía veía y escuchaba perfectamente bien todo lo que se le decía. Y aquí oye la voz de Dios que le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tú tienes que hacer. Pero aquí ya él estaba temeroso por ese resplandor, porque él sabía que había presencia de ángeles aquí en la tierra. Él sabía que el mismo Dios vivo y verdadero se le podía aparecer en cualquier momento, así como se le había aparecido a Elías y a muchos más en el Antiguo Testamento, como el ángel del Señor se le apareció al papá y a la mamá de Sansón. Él sabía que podía ser Dios mismo el que había emitido ese resplandor tan grande. Por eso él trataba con respeto y decía: ¿qué quieres que yo haga, Señor? En el versículo 7, aquí es donde nos damos cuenta que Pablo no iba solo. ¿Pablo con quién iba? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. ¿Por qué se pararon? Porque no fue Saulo el único que se cayó del caballo. Toda la compañía de soldados que llevaba Pablo se cayeron. Se cayeron toditos, por eso dice: y se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Todos escuchaban la voz. Todos escuchaban eso que Dios quería transmitirles, pero aquí vemos que ellos estaban atónitos, estaban como diciendo: ¿pero de dónde se origina esta voz? ¿De dónde viene esta voz que nos está hablando? No sabían de dónde llegaba la voz. Pero aquí hay algo bien importante. A lo mejor los soldados no lo sabían, pero Saulo, sí sabía. Porque él preguntó: ¿y tú quién eres, Señor? Y entonces ahí viene la primera revelación de Jesús a su vida. Yo soy Jesús, al que tú persigues. Bueno, Señor, y ahora conociendo tu naturaleza divina, ¿qué quieres que haga? Pues ve a la ciudad de Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Aquí viene algo fabuloso, versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra. Saulo se para, como diciendo: a ver, ¿dónde está mi caballo? Y abriendo los ojos, no veía a nadie. Y abriendo los ojos, no veía a nadie.
¿qué dicen? Que cuando un bebé nace viendo. Dicen que no, ¿verdad? Dicen. Pero yo te quiero decir algo. En el nuevo nacimiento de Pablo así le pasó. Él, cuando nace a esta nueva dimensión de vida, dice que abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Ahora sí, estaba en un lugar donde no podía presumir los títulos que él tenía. Estaba en un lugar donde no podía presumir absolutamente nada de lo que él era, porque todo el lugar donde él estaba era obscuridad. Y hay ocasiones en que en nuestro vivir diario llegamos a tener nosotros o encontrar personas que viven en una obscuridad tremenda, que a lo mejor tienen los ojos abiertos y ven y caminan de un lado a otro, pero ¿sabes qué? Viven en unas tinieblas tan tremendas que ¿cómo es posible que no puedan vivir una vida de éxito, de gloria, de triunfo, de caminar de acuerdo al propósito de Dios? Y vemos si son nuestras hijas, nuestros hijos o parte de la familia de ellos, que decimos, pero ¿por qué no viven bien? Se puede vivir bien. ¿Y sabes por qué no viven bien? Porque tienen una venda espiritual. Tienen esa ceguera espiritual que no les deja ver un poquito más allá de lo que Dios tiene para su vida. Y tienen que abrir los ojos a Jesús. Veamos qué más continúa diciendo aquí. Dice que lo llevaron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. Pero eso sí, se deprimió, ve nada más. ¿Por qué estaba deprimido? Porque no comió ni bebió. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona está triste o deprimida? Vente a comer. No quiero. Ándale, bien, come algo. No quiero. Mira, te preparé una agüita de Jamaica que sé que es la que te gusta. No, yo no quiero tomar nada. Ay. Pero eso sí, nada más se descuida uno, van al refrigerador y todo lo que hay a la mano, ¿no? Y regresa así, ¿no vas a querer nada de comer? No, tampoco quiero. Ay. Pero Pablo, lo mismo le ocurrió. Pablo estaba ahí metido y dice que llevaba 3 días en obscuridad. Versículo 10. Y aquí viene el personaje del que yo quiero hacer énfasis el día de hoy. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ahí estaba un discípulo, en Damasco. Ahí perdido entre toda la población había un discípulo de Jesús que se llamaba Ananías, ahí en Damasco. Y dice aquí que este discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. El Señor le dijo, ¿cómo? En visión. Este discípulo ya sabía que Dios se manifiesta en visiones. Y le dijo, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Qué pasaría si tú llegando hoy a tu casa, pasas la tarde, meriendas en la noche, te vas a la cama y cuando estás en la cama oyes una voz que te dijera tu nombre? Imagínate que te dijera tu nombre. Tú estás solito en tu recámara y te dicen, buenas noches, ¿cómo estás, Alejandro? Imagínate, yo ¿qué haría? O que te dijeran, ¿cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, Sarita? ¿Qué harías? ¿A poco sí te levantarás muy contento? Dime, Señor, ¿qué necesitas? Ananías estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, porque él no se espantó ni nada, sino le dijo, Señor, dime. Y ve nada más de qué manera al final del versículo 10 le habla a Dios y le dice, heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor, dime qué necesitas.
Y el Señor le dijo: Ananías, levántate, levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas. Haber dicho: no, a ver, ¿cómo en la casa de Judas, Señor? Sí, Judas fue el que te entregó. Judas fue el que te vendió por 30 monedas. Dijo: no, el otro Judas. El otro Judas. No es el que está muerto. Ve con Judas, a la casa de Judas. Dice: y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Todavía no se llamaba Pablo. Se llamaba Saulo de Tarso. Dice: porque he aquí, ¿qué estaba haciendo? Ora. Ahora, ¿ya había recibido a Cristo en su corazón? No. Pablo todavía no recibía a Cristo en su corazón, pero él ya oraba. ¿Y por qué oraba? Porque la Biblia nos enseña a orar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dios nos llama a la oración. Por eso es que hay ese versículo que dice que el que busca a Dios con todo su corazón lo encuentra. Y este Saulo lo estaba haciendo, porque oraba aún en esa ceguera que tenía. Y dice aquí en el versículo número 12, hablándole Jesús a Ananías, le dice: ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿A quién iba a enfrentar a Ananías? A Saulo de Tarso, el que tenía fama de matar cristianos, el que tenía fama de aprenderlos y llevarlos a la cárcel y meterlos al circo romano, que o sabrá qué habrán hecho con los prisioneros que tenían. Y Dios le dice: ¿qué crees, Ananías? Pero él está pensando en que va a ir un hombre que se llama Ananías a verlo y va a orar por él para que recobre la vista. ¿Qué fue lo que hizo Ananías? Luego fue. No, ya mero, pues ¿cómo que luego fue? Ah, sí, Señor, ahorita mismo agarro mi moto y me voy a verlo para que no me agarre tráfico. No, ¿sabes qué fue lo que dice aquí? Entonces Ananías respondió, casi le dijo: Señor, ¿seguro quieres que vaya? ¿Estás seguro, Dios? Ve lo que le dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Mira, Señor, yo lo conozco, que es bien malo, y ya me han hablado de él pestes, cosas horribles, que al que lo agarra lo asesina, los mata, si oponen resistencia de llegar a la prisión. ¿Y tú quieres que vaya a verlo? Y sabes que muchas ocasiones nos sucede así a ti y a mí, de que pensamos que la gente es tan difícil y se va a resistir tanto a recibir la palabra del Señor que tarda en llegar. Hermano Saulo, ahora sí ya hasta lo trató de hermano Saulo, ¿cómo está? Qué gusto en saludarte. A mí me hubiera gustado que escribieran aquí cuál fue la respuesta de Saulo. ¿Qué? ¿Vienes a verme? ¿Vienes a juzgarme? ¿O de qué se trata? ¿Vienes a darme de bibliazos o qué sucede? Y así en muchas ocasiones nos responden: mira, a mí no me vengas a hablar de religión, a mí no me vengas a hablar de nada. Pero cuando Dios prepara el corazón de la gente, por eso tú y yo tenemos que ser obedientes. Y date cuenta que el vivir cristiano es fácil y vas a tener todo el éxito y todas las bendiciones que tú quieres, que tú anhelas. Dice aquí: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Y yo creo que le dijo: sí, coincide con lo que yo sé. Pero entonces dime, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
Eso es lo que más le preocupa a Dios, que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Lo primero que Jesucristo quiso con Saulo es: vas a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo va a estar contigo. Tú vas a ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere para ti ahorita. De entrada es lo que Dios quiere. Que veas y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué luego en muchas ocasiones no comprendemos la lectura bíblica? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es lo más importante que tú debes de pedirle a Dios. Decirle: Señor, lléname de tu Espíritu porque quiero vivir bien, quiero vivir en paz. Y luego continúa diciendo que al momento de que el brazo y mano de Ananías se posaron poco a poco en la cabeza de Saulo de Tarso. Y Saulo empezó a sentir ese cobijo, empezó a sentir ese consuelo. La voz de Ananías, yo creo que era una voz delicada que le decía: Saulo, hermano, déjame orar por ti. Dios te va a dar de nuevo la vista. Déjame tocarte. Déjame orar por ti. Y al sentir Saulo, yo creo que las manos de este hombre, Ananías, sintió bendición, sintió cobijo, se sintió amado. ¿Cuántas ocasiones el hecho de que una persona nos dé la mano nos da seguridad? Y si nos abrazan y nos dicen cuánto nos estiman, cuánto nos aman, todavía sentimos aquella gran bendición. Y dice aquí en el versículo número 18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Hay ocasiones que decimos: oye, ¿cuántos años tienes en el Señor? No, pues como 15, 20, 30. ¿Ya te bautizaste? No, todavía no, porque todavía estoy chiquito. Saulo se bautizó de inmediato, porque él quería ser obediente a todo lo que le dijera. La palabra de Dios nos manda que tú y yo tenemos que ser bautizados. Y yo te quiero decir, ¿por qué tenemos que ser bautizados? Si ya conocemos de Dios, si ya caminamos con Dios, pues bautízate, porque pues es parte de la obediencia. Y cuando tú vas entregando a Dios una vida de obediencia, cada vez vas a vivir mejor. Y dice aquí que se bautizó, y habiendo tomado alimento, no, que no comía ni bebía. Ahora sí hasta le dio hambre, ¿no? Ahora sí ya se sintió fuerte, se sintió animado. Y dice aquí, se levantó y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ya me imagino a este Ananías cuando le dice a Saulo: vente, Saulo, vente, te voy a presentar a unos amigos aquí en la sinagoga de Damasco. Imagínate cuando entran a la sinagoga de Damasco y al primero que ven a Saulo. No, yo creo que todos ya se querían salir de ahí de la sinagoga. Pero cuando vieron, yo creo que su rostro transformó, de que ya no respiraba amenazas, sino respiraba el amor de Dios. Dice aquí que se quedaron algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué sucedió con su compañía de soldados de Saulo de Tarso? Pero que les dijo: no, ya, váyanse a Roma otra vez. Déjenme aquí. Déjenme. Yo ahora he decidido seguir a Cristo. Pero ¿cómo, Saulo? Pero si tú eras el que nos guiaba, tú eres el valiente, tú eres el bueno aquí con nosotros, y ¿cómo que te vas? Déjenme. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.
Y yo creo que esa es la decisión y las palabras más grandes que tú y yo podemos decirle a una persona cuando nos acercamos y le decimos, he decidido seguir a Cristo. Oye, pero ya no vas a ir con nosotros y ya no. Decidí seguir a Cristo y con Él quiero estar. Y te digo algo, necesitamos ananías que no tengan miedo de ir a compartirle a esos Saulos, a esos Pablos, para que cambien el nombre de Saulo a Pablo. ¿Y sabes qué significa el nombre de Ananías? ¿Sí saben? Escogido de Dios. Escogido de Dios. Es lo que significa el nombre de Ananías. ¿Y sabes qué? Llegó la bendición. Llegó la bendición y tú y yo necesitamos que el nombre que Dios nos ha dado como sus escogidos lo pongamos en práctica compartiéndole a muchos más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos permites estar juntos, alabando y bendiciendo tu nombre. Padre, ayúdanos a muchos de nosotros a hacer ese Ananías que pueda llevar bendición, pueda llevar sanidad a aquellas gentes que están en tinieblas, aquellas personas, Señor, que caminan sin luz, bendito Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, a tener ese poder, esa autoridad, ese denuedo de ir y hacer discípulos, Señor. Porque no sabemos al Pablo que vamos a encontrar. Y ahora nos damos cuenta que ese Ananías, por obediencia, ganó a uno de los discípulos que más almas han ganado, Señor. A un discípulo que su conversión fue fabulosa, Señor. Queremos, Señor, que tú nos ocupes como Ananías y llevar muchos al conocimiento de tu palabra y que sean hombres y mujeres guerreros de poder, de autoridad y de denuedo, Señor, al compartir tu palabra. Te lo agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.